Mi gran ilusión, hablar, porque esto no es una entrevista, esto va a ser una charla con Manolo Bonet en el Freginal, en mi estudio maravilloso. Aquí no me cobran nada de momento. Y que es un placer, Manolo, bienvenido. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo. La entrevista es Manolo al desnudo, aunque estés vestido, porque claro, tampoco va a ser plan. Pero eso era la intención, hablar, claro, hablar totalmente, y lo que no me quieras contestar, pues no me lo contestas y cap problema, ¿eh? Yo no quiero ponerte problemas. Vamos a pasar un poquito de puntillas por el tema de África, de Binde. ¿Cuántos años has estado allí? Pues cada 42 años. Madre mía, Bueno, en Ghana, sí, en Binde. media vida casi. Media vida, pero que pasó muy rápido. ¿Eh? Porque como dicen, todo lo que se hace con amor no pesa. Y como Menorca también, como sabes, Virma, me ayudó muchísimo. 250 menorquines y menorquinas se arrimaron al tren de Bende. Y claro, con esa gente joven, pues tienes que ser tener mucho callo para que no en fin, no trabaje y de su callo también. Antes te estaba comentando, yo he conocido mucha gente que ha estado allí de voluntario, pero uno era Juan Andrés Ontiveros, Ya, que vino, bueno, decía que le había encontrado el significado a la vida, ni más ni menos. hace mucho. Me hablaba de la muerte, de cómo allí cuando una persona mayor moría se celebraba. Sí. Recuerdo que Antonio, juntamente con otros dos compañeros, por la noche salieron y íbamos a tomar una copa, no sé qué, vale. Y se encontraron una fiesta en medio de la calle y bueno, los invitaron y tal. Y a mediada fiesta se dan cuenta que es un funeral. Y alucinaban. O sea, un funeral con fiesta, con bebida, con música, con jazz band que dicen allí. Y Antonio Ontiveros dice, pero Manolo, eso es de película. Aquí Buñuel cagó no venir a África a montar una película. Ciertamente. Oye, pues me han dicho, no lo sé, pero me han dicho que en Cádiz casi casi, ¿eh? Ah, mira. Que esa alegría que tienen en Cádiz, también los funerales acaban siendo risas. Es que hecho el funeral, allí se celebraba más un funeral que un nacimiento. Porque tú naces y se entera, pues bueno, la familia, los cuatro vecinos. Pero a medida que tú creces en la vida, el funeral es la cosecha de la vida. Allí dejas viudas, porque ellos son polígamos, la mayoría, dejas viudas, dejas hijos, dejas nietos, bisnietos, si tienes un poco de suerte. Después dejas amigos, amigas, enemigos, y el enemigo tiene que participar en el funeral, ¿Qué me dices? porque la muerte lo perdona todo. Eso es un concepto de la vida no sé, tan talayótico, tan talayótico. Y digo eso porque mencioné el nombre de Cristina Rita, que vino allí, y me dijo, pero Manolo, yo soy arqueóloga, yo estudié todo esto en Madrid, pero es que aquí lo vivís, estáis en plena edad de hierro, no de bronce, de hierro, sin acerar. Porque los menorquines fueron los primeros, de Tadema, de Alayor, que vinieron, que enseñaron a los herreros, bueno, de Bende, cómo dar un temple al hierro. Lo ponían, les dijeron, mira, esto lo ponéis en la fragua, en el fuego, y cuando esté, bueno, rojo, tal, después lo ponéis enseguida en un baño de aceite de motor, basta. Y esto da un temple al hierro, y los menorquines avanzaron la cultura del hierro un pelín hacia el acero. Qué fuerte, qué bueno, Sí. qué bueno. ¿Te fuiste de allí o te fueron? Bueno, yo de hecho, como aquí en Menorca, yo estudiaba en el seminario aquí de Ciudadela, y había hecho, bueno, humanidades, que, como se decía antes, 5 años de bachiller prácticamente. Después 3 años de filosofía en latín, que no me enteré de nada. Porque claro, la filosofía era para demostrar la existencia de Dios, macho. O sea, la filosofía es pura y dura, o sea, la filosofía es el amor a la sabiduría, ahora para demostrar la existencia de Dios. Pero bueno, tranquilo. Y claro, yo estaba un poco salmoño con esos estudios, sobre todo en latín, que yo no me enteraba de la mitad. Rosa.
Y después, claro, bueno, pasó un misionero X y sí, me conquistó, porque vi que se podía ser, vamos, sacerdote, pero con una dimensión social y socializante. Y me fui a Londres, etcétera. O sea, quiero decir que eh, yo, de hecho, para mí ir a África fue un salvavidas, porque aquí lo hubiese enviado todo al traste. Pero bueno, aquello de poder ser misionero sacerdote, ¿eh? Etcétera, pues eso me dio vamos, una nueva visión, que es la visión que yo tenía. Por cierto, aquí estamos cerca de Sala Augusta, porque estamos en el Freixinal, y aquí en Sala Augusta nos echaron una película cuando estaba aún abierta de la catequesis, que era el padre Damián, apóstol de los leprosos. Yo tenía 11 años y yo salí con un nudo en el cuello. Aquel señor que coge la pipa, que sabe que la ha chupado el cocinero, que era, bueno, que tenía lepra, y aquel señor, pues, ser leproso, con los leprosos, un poco fuerte, ¿verdad? Pero claro, aquello quedó aparcado en mi Muy subconsciente. fuerte eso. Sí, y pues yo tuve la suerte, que he estado también en Bélgica, de visitar su casa paterna en Brujas, que Brujas no significa brujas nuestras, sino Bruges. Bruges en holandés y en inglés también son los bridges, los puentes, porque Brujas está cargada de canales y de puentes. Ah, Y por caramba. eso es de Bruges. Ah. Bueno, y he visto la casa de Damián, una familia con pasta, y que este señor se va a Molokai, y allí pues mira, allí pues muere leproso, pero lleno de vida. Y claro, y por eso yo esto quedó en mi subconsciente, y cuando tuve la crisis de juventud, ¿verdad? A los 18 años, que estaba a punto de tirarlo todo por la borda, pues este misionero me dio a entender de que yo podía ser, o podía continuar un poco el ideal de Damián, montando un hospital, etcétera, etcétera. Qué curioso, ¿eh? Te pasan cosas en la vida, a lo mejor cosas pequeñas, conocer a una persona y eso te cambia la vida, te lleva por un camino. Es muy curioso, es muy curioso. Hablando de la muerte existe, cuando nos morimos se acabó lo que se daba. Bueno, Dirma, yo con que he estado en Ghana 40 años, con una cultura animista, o sea, los africanos, y yo también, dicen que la muerte es la sombra de la vida. Por tanto, si hay sombra es porque hay vida. O sea, yo creo que lo que enterramos es la existencia. Ahora la vida no la enterramos. Y prueba de ello es que hasta el cementerio de Mahón, que es la capital de Menorca, el cementerio de Mahón siempre es más pequeño que el pueblo de Mahón. Quiere decir que todos nuestros padres, abuelos, amigos, amigas que están enterrados en el cementerio, o sea, la vida de ellos crece exponencialmente en el pueblo. O sea, el pueblo crece como crece el universo. Y la muerte es la sombra de la vida, la sombra del pueblo de Mahón en nuestro caso. Por lo tanto, yo creo, pero tozudamente, en la fuerza, en el turbo de la vida. Yo he estado, por ejemplo, también es que tengo mucha suerte en la vida. Me pagaron unas vacaciones en Japón. Voilà. Y yo con la cultura zen, que siempre ha sido un poco mi ideal, ¿verdad? Recuerdo que fuimos a Hiroshima y en el epicentro de donde cayó la primera bomba atómica, ahora es un parque nacional, y nacen flores. O sea, la vida, ni la bomba atómica, no, o sea, la fuerza de la vida es superior a la fuerza de la muerte. Por eso los africanos de una manera muy sencilla dicen, la muerte es la sombra de la vida. Por lo tanto, si hay sombra, es porque hay sol, naturalmente, y si hay sol es porque, bueno, el sol en este caso, la vida para mí sería representado un poco como el sol, y claro, el sol da sombra, etc. Manolo, ¿qué nos ha pasado? Has nombrado el Zen. Yo tengo mucha afición con leer a... ¿Murakami? A ver, los nombres no me saldrán, Bueno, pero me tranquila. refiero a la filosofía
oriental, ¿no? Ahora, hoy en día, en nuestro mundo está habiendo mucho científico que está apoyando algunas de esas teorías con la filosofía se le viene a llamar cuántica, ¿no? Que yo alucino, pero hablo de grandes maestros, ¿no? Y de grandes científicos. Pero no obstante, le estamos haciendo un culto al dinero. Quiero decir, el Dios en Occidente es el dinero. Y hemos perdido tanto. ¿Qué te diría yo? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Antes te he comentado, mi familia era una familia católica. Mi abuela siempre estaba con el rosario, siempre rezaba. Y qué curioso, cuando tenía necesidad de algo y se lo pedía a Dios, Dios no le hacía ni puñetero caso. Entonces se enfadaba con él, tiraba el rosario, se cagaba en él, decía cachis en los mengues y le venía aquello, aquella Pero cosa. hablas de corazón a corazón. De corazón a corazón, es eso. O sea, ¿el milagro existe realmente? ¿Cuál es el truco? Porque ya te digo, el de mi abuela era cabrearse con Dios. Yo la palabra milagro, después de 50 años de rodaje, sobre todo por África, ahora ya la digo sorpresa. Yo creo que la vida tiene sorpresas. Por ejemplo, habernos conocido, para mí es una sorpresa. Que Virma, que me entrevistó hace la tira de años, porque ya soy un abuelo, y la amistad nuestra siempre es nueva. Cuando nos vemos, no sé, y esos son los ladrillazos de la vida. La amistad es un ladrillazo que no te lo mereces, no lo buscas y acaece. Y para mí es el milagro o la sorpresa. Y yo creo profundamente en la sorpresa. Visto, bueno, quien tiene una sorpresa, no diré cada día porque sería pedir mucho, pero yo creo que la vida está llena de sorpresas. 2000 años de iglesia, y una iglesia que no ha cambiado apenas. A ver, no es que ya te dije antes, a las brujas todavía no se les quema, aunque cualquier día, pero sigue siendo, yo diría que manda más casi que el gobierno en algunos países. Porque tiene un poder fático muy fuerte. Y tan fuerte. Y hablando así en términos así muy caseros, y así nos entendemos, es una multinacional. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, si ahora el Santo Padre o el Papa quiere saber lo que está pasando en Birmania, bueno, tiene información de primera mano, porque allí hay montada pues todo el sistema, vamos, de la Iglesia, etc. Ahora bien, no nos tenemos que olvidar que Jesús no vino para montar una iglesia. O sea, yo por ejemplo que estudié últimamente, en mis últimos años, 4 años últimos, en Londres, en el Instituto Misionero de Londres, había un profesor que nos decía, claro, lo decía en inglés, pero es igual, Jesus came preaching the kingdom and the church popped up. Dice, Jesús vino predicando el reino y él saltó la iglesia. Ahora bien, ¿y el reino qué es? Claro, el reino es esta red invisible que nos une, como los árboles que tenemos aquí en el Freixinal. Vemos el árbol, pero hay todas unas raíces que se entrelazan, que se retroalimentan, y esto es el reino. El reino es el reino de las conexiones. Ahora sobre todo que tenemos esta cultura de la web, de esta web, esta telaraña que nos une, y como dices tú, que muchas veces pues la Iglesia no se da cuenta de que tenemos una telaraña. Yo siempre lo digo, no tenemos que hablar de Jesús. La prueba del algodón es hablar como Jesús. Y punto. O sea, por ejemplo, es que él lo dice él mismo. Dice, se os ha dicho, yo os digo. Se os ha dicho, yo os digo. ¿Verdad? Y pues he tenido una libertad una libertad de expresión, de sentimientos, de inclusividad, que era inclusivo. Era muy inclusivo. Y la Iglesia con el derecho canónico, macho. Derecho canónico, pero
que eso es un código de circulación, ¿no? Que el Evangelio es... La fuerza del Evangelio es el viento, libre es como el viento, el espíritu es viento, como decimos en menorquín, es un buff de vida. Y aquí la Iglesia se ha metido y hemos perdido el sentido que Jesús murió por el reino, por estos lazos invisibles que unen la humanidad. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Bende, que montamos un pequeño quirófano, el primero que fui operado allí, porque me corté, vamos, sí, el tobillo con una piedra, haciendo pared seca, y cuando un africano me tuvo que dar sangre en transfusión, yo de eso me dije, la sangre es la misma, el color de la piel, bueno, vale, por razones X es diferente, pero la sangre, los grupos sanguíneos, por ejemplo, el obispo de allí, y ahora se murió, el obispo africano, Hospital Católico de Bende, yo le dije, señor obispo, Hospital Rural de Bende, ¿por qué católico? Es que tenemos antibióticos católicos, tenemos aspirinas católicas, tenemos... Hablemos de lo que es la vida y no la compliquemos más con calificativos que no proceden. Me callo. No tienes que callarte, es todo genial. Jesús, mira qué personaje, ¿no? Pero yo a veces pienso, ¿es verdad todo lo que conocemos de Jesús? Multiplicación de los panes, caminar por el agua, resucitar a los muertos. ¿O fue eso, una persona que apostaba por la libertad del humano? Bueno, o sea, lo que digo... Es que si no hemos estado allí no lo podemos tampoco... Ya. Es que, claro, la Biblia, por ejemplo, es como el Quijote, o sea, tienes que leerlo en clave de cómo se escribió. Por ejemplo, una pieza de música, ¿en qué clave está? ¿En clave de sol, en clave de fa, en clave...? O sea, y claro, la Biblia usa, ¿cómo se llama? Arquetipos. Por ejemplo, ahora este domingo en la iglesia leeremos la mujer adúltera, que los fariseos y los escribas, los maestros de la ley presentan a Jesús una mujer adúltera. Macho, pero no carguemos las tintas. Siempre que hay la palabra mujer en la Biblia, enseguida pensamos en, a ver, la mujer, en este caso concreto, según qué evangelio, el evangelio de Juan, cada vez que habla de la mujer, habla del pueblo, porque la mujer básicamente es madre. Y tú ahora me hablabas hace off record, antes de enchufar la cámara me decías de la física cuántica. La física cuántica, como dices muy bien, como me decías muy bien, grandes científicos, astrofísicos, físicos, dicen que hay una matriz que es lo que había antes del Big Bang. Nosotros hablamos mucho del Big Bang y antes del Big Bang no había nada. Por tanto, la matriz, esta matriz informática, que es lo que vemos en una semilla. En una semilla todo está codificado. Este árbol que hay aquí estaba en una minúscula semilla. Y por eso yo creo que cuando hablamos de Jesús hay imágenes que, claro, tienes que conocer un poco el contexto, como he dicho la palabra, una mujer adúltera. Bueno, no tenemos una humanidad adúltera, como decías hace unos minutos. El dinero no es materia, no hemos perdido el sentido. Yo cuando veo lo que está pasando en Gaza, delante de los ojos de toda la humanidad, y a veces hay personas que me dicen, pero tu padre, ¿dónde está Dios? Pero la pregunta del millón es, ¿dónde está la humanidad? Dejemos a Dios de lado, que él ya ha hecho lo que ha podido, montándonos. ¿Dónde está la humanidad? O sea, delante de los ojos de la comunidad europea, de la comunidad internacional. Ahora, por ejemplo, tenemos a Netanyahu, que está en Hungría. Cuando Hungría, que es parte del convenio de Roma, de la justicia internacional, este señor Zenobio es un amigo mío, no lo voy a dar a la Haya para que lo juzguen.
Pero bueno, ¿qué tienes que acusar a Dios? ¿O tienes que acusar al presidente de Hungría? Macho, es que a veces... Y claro, cuando tú te lees la Biblia, primero, que la Biblia no empieza de cero. Dios creó el mundo, el cielo y la tierra. Sí, pero cuando empieza la Biblia dice, había el abismo, y sobre el abismo había una paloma de esas que volaba, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia no parte de cero, como la física cuántica. El caldo cósmico, es el caldo cósmico. ¿Quién pone orden en el caldo cósmico? Pues pone orden las leyes de la naturaleza. Algunos le dirán Dios, o le dirán Dios, lo que tú quieras, pero se va poniendo orden. O sea, la creación, de hecho, cuando tú estudias la Biblia de una manera un poco científica, ves que es poner orden a la creación. Hay un límite del mar con la tierra, un límite de la tierra con el cielo, de los animales. Hay límites, porque si no tenemos límites, pues no podemos funcionar si todo va todo mezclado en el caldo cósmico, ¿verdad? Pero quiero decir que cuando decimos que Jesús marchó sobre las aguas, bueno, pero es que en el mundo líquido que tenemos hoy en día, que todo vale, el que pueda sobrevivir de una manera con una cabeza un poco bien amueblada, es como caminar sobre las aguas. Porque a veces me dicen, pero Manolo, ¿no crees que tenemos que hacer un boicot de no leer la Biblia en la iglesia, ya que el pueblo judío, Netanyahu y compañía, mira cómo se comportan? Pero no confundamos la política con la Biblia. Pero es que la Biblia está llena de la tierra prometida. ¿La tierra prometida para quién? ¿Para los judíos o para la humanidad? Es que es muy diferente, ¿eh? O sea, Dios, según la Biblia, no creó a Adán y Eva, que eran como judíos. O sea, los creó como que tienen que reflejar el orden de la creación. La imagen, por ejemplo, la imagen que me gusta más de Michelangelo es cuando Michelangelo conocía mucho la Biblia judía, la Cábala sobre todo, que es el misterio un poco. Tú ves que el creador, con toda su potencia, da la mano derecha a la criatura, que está en pelotas. Y la criatura se mira a Dios y le da la mano izquierda. Pero Michelangelo, en tu cultura, derecha con derecha. Pero Michelangelo dice, pero no es un pacto de amistad, es un pacto de vida. Y la vida se hace, no se recibe, se hace. Por tanto, es como decir, el creador le da la mano derecha y espera que la criatura le dé la mano izquierda porque juntos hacen el mundo. Y eso es el misterio, que muchas veces nosotros, en el caso mío, sacerdotes, no llegamos a esta profundidad. Pero está allí, lo que pasa es que tenemos que saber leerlo. Y por ejemplo, después en hebreo, el sábado, que es el día de descanso, Dios descansó para dejar a la pareja humana que continuase con la creación y poner orden en el mundo. Y claro, es una dinámica diferente. Si sabes leer la Biblia en clave de humanidad, no en clave de elección. Bueno, no he quedado aquí, he venido aquí para predicarte. No, pero es que me quedo. ¿Por qué la Iglesia le tiene tanto repelús a la mujer? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué la mujer no puede ser también sacerdote, dar misa, confesar y bueno, etcétera, etcétera? ¿Por qué un sacerdote no puede casarse o estar o convivir con una mujer? ¿Dónde está el problema? Pues mira, yo tuve la suerte también de haber ido a Etiopía, porque un compañero mío, misionero como yo, que está en Ghana, de hecho, el padre Joseph Gidey, dice, mi padre, que es sacerdote,
Digo, macho, pero tu padre es sacerdote, sí. Digo, yo quiero conocer a tu padre. Y me invitó a ir a Etiopía, al norte de Etiopía. Y saludé a su padre. Y digo, a ver, ¿ustedes cómo se lo montan para poder tener hijos y ser sacerdotes? Claro, sacerdotes, dijésemos, ortodoxos, pero católicos. Ujú. Dice, es que nosotros seguimos la tradición apostólica, que todos estaban casados. Y mi hijo, como tú, habéis escogido la tradición romana que viene de monjes. Ah, dice, pero bueno, dice, los sacerdotes de pueblo nos podemos casar, pero los obispos tienen que ser monjes. Digo, ¿y por qué monjes? Claro, yo esperaba que me dijese, hombre, los obispos tienen que ser monjes porque conocen la Biblia más en profundidad, tiene más tiempo de estudiar, ¿verdad? Tiene más tiempo de estudiar porque son célibes, los monjes son célibes y tienen más tiempo para rezar. ¿Y sabes qué me dijo este señor? Dice, no, dice, así el patrimonio de la iglesia queda más asegurado. Y ya está. Las mujeres O sea, gastamos mucho, ¿no? nos tenemos que joder, hablando así, con una palabra que nos entendemos, para proteger el patrimonio de la iglesia, no los valores de la iglesia. O sea, el valor de la iglesia, me parece mentira, ¿eh? Sí. Es material. El patrimonio de la iglesia queda más asegurado si el obispo es célibe, porque no tiene tanto rollo con familia, con herencias, con familia, con problemas familiares y tal y tal. Pero bueno, pero Jesús, y yo creo que, bueno, son cosas, pero yo creo que Jesús era muy liberal en todos los sentidos, y debía ser muy atractivo porque las primeras que se montaron al tren de Jesús eran mujeres y debía tener su atractivo masculino. Se supone, digo yo, sí, se porque supone. para tener a alguien como María Magdalena, que parece que se cotizaba mucho esa señora a su lado, y que sea la primera que se entera que está resucitado, bueno, son cartas de amor. Qué bueno. Bueno, Manolo se nos va a ir en breve a Suiza. Sí. ¿Y por qué? Pues mira, en Suiza es porque yo he pasado 42 años en Ghana, y allí naturalmente conocí algunos médicos suizos, y me decían, mira Manolo, tú tienes un talante, vamos, católico, pero en el buen sentido de la palabra, universal. O sea que, y con tu experiencia de África, en Suiza necesitamos gente como tú en nuestras iglesias. Claro, él era de la iglesia reformada, ¿verdad? Que nos pudiese, no sé, vamos, participar de tu manera de entender y ver la vida, etcétera, etcétera. Y como aquí, en Menorca, pues noto de que cada vez es más difícil, precisamente, sentir esta libertad de los hijos e hijas de la humanidad, de Dios, y allí me siento más libre de, no sé, lo que decías hace un rato, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Pues yo no sé, porque allí, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora sobre todo con una iglesia evangélica, y la pastora es una señora, y como ella hay muchas, y me encanta ver la sensibilidad que tiene una mujer cuando tiene que tratar temas, dijésemos, de valores, de espiritualidad, de fe, de Biblia. Tiene una manera diferente, y creo que la Iglesia Católica está perdiendo el tren de precisamente que es que eso es lo curioso, es lo que dice la Biblia. Nos hizo hombre y mujer a su imagen y semejanza. O sea, Dios es padre y madre. Dios es padre y madre, porque si no, no hubiese inventado un hombre y una mujer. No hubiese ser un hermafrodita. Mira, más fácil, más sencillo, ¿no? Y no obstante, precisamente porque
el hombre y la mujer son complementarios. No, no. El hombre y la mujer no son complementarios. Porque el hombre es 100% humano y la mujer es 100% humana. Lo que tienen que hacer es hacer un pacto de vida. Un pacto de vida, sí, una alianza. Mirar de juntos, unir los hombros para ordenar el mundo. Pero complementarios, pues sí, si complementario uno lo entiende con un 100% de igualdad, sí. Ahora bien, si quiere decir que la mujer tiene 50% y el hombre tiene 50%, no, etcétera. Pues mira que yo, a ver, como soy un poco mal pensada, digo, cuando me comentaron que te marchabas a Suiza, digo, seguro que se va porque a lo mejor aquí la iglesia no le trata muy bien. Bueno, aquí, sinceramente, ya que estamos hablando Manolo al desnudo, en pelotas, aquí, sinceramente, sobre todo este año que he pasado en Menorca, porque yo Menorca no la conocía desde que tenía 18 años, se he pasado por el mundo mundial, y ahora que por razones de salud he tenido que venir a Menorca, y he quedado prácticamente un año y medio, noto de que, bueno, parece que aquí tendrías que llevar, no sé, ¿cómo se dice? Cucalas en menorquín. Sí, ¿Orejeras? orejeras de esto, sí, lo que llevan los burros, ¿no? Pero, señor, Para no mirar a los lados. sí, ahora por ejemplo estamos celebrando lo que llaman el año jubilar, que es una invención de la Biblia muy fuerte. Cada 50 años, o sea, las tierras se devolvían a la familia de origen, las deudas se perdonaban, ¿cómo se llama esto? Los esclavos se les daba la libertad. Y claro, ahora estamos en el año jubilar, pero es una, no sé, el año jubilar, pero yo no noto que haya cambios profundos en la Iglesia. No hay cambios profundos. El Papa lo intenta, pero el pobre está ya en sus últimas, porque lo tienen por, iba a decir por los huevos, pero no, lo tienen por el cuello, ¿verdad? Y el pobre ha hecho lo que ha podido, pero ha sido un papa tolerado, pero no es un papa amado, no es un papa, por la mayoría, realmente tiene sus seguidores, en el buen sentido de la palabra, porque de hecho no seguimos al papa, seguimos a Jesús, y el que refleja más la personalidad y el talante de Jesús, ¿vale? Eso es el que nos hace vibrar. Ahora que sea papa o que sea mamá, eso ya es diferente, ¿verdad? Pero quiero decir que aquí pues sí es verdad. Y claro, a mí me gusta, como estoy haciendo contigo, poder hablar de tú a tú. Y si uno pues hace un pequeño desliz o matiza un poco, Manolo, pues matizamos, pero tiene que haber una libertad de expresión, ¿verdad? Porque si no, tenemos que ir por la vida, no sé, con estas orejeras, estas cucalas, que no, la vida hay que, lo que he dicho, no es hablar de Jesús, es hablar como Jesús. Como dice el maestro budista, va un discípulo, un estudiante, dice: maestro, lo que vos decís no se encuentra en las escrituras de Buda. Dice: pues añádelo a las escrituras. Dice, pero y otro momento dice: maestro, lo que vos predicáis es contrario a las enseñanzas de Buda. Pues cambia las enseñanzas de Buda. Esto es la libertad. Como un día que Jesús fue al fútbol. Y cuando, ¿qué diría? Pues el Real Madrid, como ayer noche, ¿verdad? Marca un gol, que no marcó, pero bueno, marca un gol, aplaudía. Cuando Barcelona, eran católicos y protestantes, así era la historia. Cuando los protestantes hacían un gol, aplaudía. Y cuando los católicos hacían un gol, aplaudía. Y uno dice: pues, macho, ¿tú a quién soportas tú? Tú vienes aquí y aplaudes a todo el mundo. Dice: aquí he venido para disfrutar de los goles. No he venido aquí para apoyar a uno a otro. Yo disfruto de los goles. Y eso es lo, Qué bueno. Y esto es lo lindo, ¿no? Qué bueno. Pero es que esto lo dice Jesús en el Evangelio. Cuando Juan y Pedro, creo que es Juan o Santiago, los dos,
maestro, maestro, hemos visto a uno que hace milagros en tu nombre, pero no es de nuestro grupo. Dice, si hace milagros, dejad que siga haciendo milagros, que sea del grupo o no. O sea, si tú haces una obra buena porque tienes buenos sentimientos, porque tienes buenos principios, porque tienes... Hasta un ateo tiene valores, ¿o no? Un ateo tiene valores, ¿o no? Hombre. Claro que sí que tiene valores, ¿eh? Los grandes pintores y grandes artistas, por lo general, son, por lo que sea, pues quizá no son ni creyentes, o son ateos, o son agnósticos, y no obstante tienen una creatividad, ¿eh? Porque aquí estamos donde hay humanidad, una humanidad que nos haga tilín, tilín, que sea cristiana, que sea musulmana, que sea budista, tal. Estos ya son, ¿cómo se dice? Sí, estos ya son cosas que vamos a... etiquetas que ponemos. Pero la persona que es, punto. Exactamente, exactamente. Manolo, ¿has pecado mucho? Gracias a Dios, sí. Sí, mujer, porque es que Hay que pecar, es que si no... si uno va a la vigilia pascual, el gran pregón de Pascua es «Oh Félix culpa», «Oh bendita culpa que nos trajo este Salvador». Si yo te dijese Irma, Birma, con la V, pero da igual. Irma, que Jesús fue hijo de una madre soltera. Sí, esa versión la he oído. Y lo que sufrió la mamá. O sea que la palomita, nada. La palomita, cuando San José vio a la palomita, le tiró un tiro, porque dice, ¿y por qué has matado la paloma esa? Dice, porque cuando, no recuerdo bien la frase, dice, pero cuando uno lo han enredado una vez, no se olvida nunca. No, quiero decir que, ahora, en serio, o sea, María se encontró con un nacimiento problemático. Ahora no entraremos si fue un soldado romano o si fue X. El hecho es que San José, que era una persona viuda, la arropó. Por eso diciendo un santo varón, la arropó, porque si José no la arropa, no le da cobijo, la tienen que pedrear, porque en un pueblo como Nazaret, claro, pueblo de montaña, que una chica se encuentre el Espíritu Santo, bueno, vale, tú puedes decir todo lo que quieras, pero, o sea, hay todo, tenemos que ver porque había otra cosa que a veces, y eso lo he aprendido quizá un poco en Suiza, allí he visto un poco la distinción, el nacimiento virginal de María. A ver, ¿la Biblia de qué habla? ¿Habla de biología o habla de teología? No es el nacimiento de Jesús que celebramos en Navidad, es el nacimiento del Mesías. Mesías es un título teológico. Por lo tanto, la mamá y el papá no pueden dar a Jesús el título de Mesías. Esto viene de Dios. Por eso, ella era virgen, como ¿cómo se llama? José, no podían dar título de Mesías a Jesús. Por eso, en la Biblia, todo lo que es virginidad, todo lo que es esterilidad, por ejemplo, ¿por qué las matriarcas, la mayoría son estériles? Para demostrar que la carrera que dan a sus hijos no depende de ellos, depende de circunstancias, digamos de Dios, pero de circunstancias de la vida. Que por ejemplo Moisés sea un líder que dé libertad a su pueblo, esto no le viene de su padre y de su madre. Esto es porque él ha nacido con esa gracia, ha nacido líder. ¿Y quién le ha dado la fuerza de...? Pues lo que decíamos antes, es la matriz. Esta matriz que el mundo es inteligente. El mundo es inteligente, ¿verdad? Porque la genial de María, yo creo que tenemos que entenderla, no
de una manera biológica, si no nos metemos aquí bofetadas No, a ver, ¿de qué habla la Biblia? El nacimiento del Mesías. Y claro, el Mesías, pues claro, nace por una cosa misteriosa que lo lleva dentro. Y esto, claro, esto depasa la paternidad física de un padre y de una madre. Y punto. Como tu hijo o tu hija, que tú, por ejemplo, que has limpiado suelos toda la vida, y tu hijo o tu hija, pues ganan el premio Nobel. ¿De dónde le ha venido eso? Es que se lo ha chupado. Bueno, se lo ha chupado y circunstancias mil. Y creo que aquí es donde entramos dentro del misterio de la vida, no de la existencia. La existencia, todos tenemos fecha de caducidad, pero la vida no tiene fecha de caducidad. Porque si no, el cementerio sería más grande que el pueblo. Y es al revés, el pueblo es más grande que el cementerio. Por lo tanto, la vida exponencial continúa. La vida continúa y continuará pase lo que pase, pero pasará algo. ¿Qué idea tienes de esta guerra que tanto nos están vendiendo? Porque, a ver, en política, igual que en religión, es fundamental meterle miedo a la gente. La gente cuando tiene miedo está tranquila, está callada y se preocupa de ese miedo y de comprarse el kit de los 3 días, que yo lo tengo, con chorizos, longaniza, sobrasada. Bueno, a ver, que es me parece una tremenda tontería. En Suiza también lo tenemos para 3 meses. 3 meses. En el búnker. Exacto. Coméntalo porque es que, de verdad. Pero realmente ¿tú crees que hay un peligro inminente de guerra? Porque creo que era Einstein, decía que si hubiera una tercera guerra mundial, la cuarta sería con palos y piedras, ¿no? ¿Te parece? Sí. Me gusta. La cosa está... Yo sinceramente, yo ya digo, no quiero ser profeta, Jeremías de esos, ¿verdad? De lamentaciones, pero yo lo que veo es que durante el COVID, yo lo pasé por ejemplo también en Suiza, que fue mucho más benigno que aquí. Anda. Porque en Suiza hay 26 cantones y cada cantón tenía un protocolo diferente. Porque si eres un cantón que tiene mucha montaña y mucho espacio libre, ¿para qué tienes que tener un protocolo de COVID como en Berna? Claro. O en Zúrich, que están todos como en Madrid, apiñatados? ¿Por qué el protocolo de Madrid se tuvo que aplicar a Menorca? Que tenemos Candanfont, que había sitio para ir o podías ir a caballería y no veías un menorquín en 6-10 kilómetros. O sea, y esto es lo que me gusta del pueblo suizo, que son prácticos. O sea, 26 cantones y cada cantón tiene un protocolo diferente para vivir el COVID. Por ejemplo, en nuestro cantón, que es el cantón de Vaud, podíamos salir de 5 en 5 con una distancia de 1 metro, 1,5 metros de distancia, eso sí. Y en los parques podías entrar, hasta según qué parques, pues había como una especie de semáforo que decía, ahora no pueden entrar, pero podías entrar de 5 en 5, pero manteniendo las distancias y con la mascarilla. En otros cantones era diferente. Después, por ejemplo, lo que hemos dicho del búnker, en Suiza, por ejemplo, yo estoy en un bloque de pisos que son 6 familias y por protocolo todas las casas suizas tienen que tener un búnker con una puerta así de gorda para si hay un ataque nuclear atómico, ¿verdad? Y allí tenemos comida para 3 meses. Suena la sirena, que a 3 meses hay toque de sirena para ver si funciona y para saber el protocolo, y tienes 20 minutos prácticamente de ir al búnker, instalarte, etcétera, etcétera. O si tienes armas en tu casa, porque en Suiza el servicio militar es obligatorio, hombres y mujeres. Si no quieres hacer el servicio militar, haces el servicio social. Y después, las familias suizas, hay un sistema militar Somaten civil que tienen una ametralladora en casa y cada 6 meses hay revisión de armas
y tiro al blanco. ¿Qué te parece? Y no obstante, es un pueblo súper formado, que raramente oyes que una persona ha cogido la ametralladora y se ha cargado medio pueblo, así como pasa en Estados Unidos. Allí no, allí tienen armas en su casa, un servicio somatén militar, civil, y quiero decir que es un país que es neutral, pero están armados hasta los dientes. O sea, Suiza es como que se Gruyère. Hay más túneles, hay más agujeros que lo que se ve en la superficie. ¿Qué te parece? Hay kilómetros y kilómetros de búnkeres. O sea, es un país que ya digo... Que esto no debe ser reciente, debe ser No, de toda la vida, como quien dice, sí, ¿no? Sí, porque son protocolos que llevan... Pues a mí lo que me gusta del pueblo suizo, que no es que me guste todo, porque todo lo que es de cuestión de bancos y la banca, aquí hay mucha hipocresía, y etcétera, etcétera. Pero lo que me gusta es esto, que el pueblo es soberano. El pueblo sí que tiene en las elecciones, los políticos presentan los programas cada 3 meses prácticamente, y el pueblo cada 3 meses tiene que ir a las urnas, que siempre están colgadas, con un buzón de correos, allí depositan su voto. Madre mía. Y lo que el pueblo, porque para ellos el político trabaja para el pueblo, no al revés. Por ejemplo, el ayuntamiento, que es la comuna que dicen allí, el alcalde, que allí lo llaman el síndico, paga 100%, porque trabaja 100%. El secretario también trabaja 100%, pero los consejeros son voluntarios, son voluntarios, porque se ocupan por el pueblo, etcétera, etcétera. Y solamente se les paga cuando hay plenos, según las horas de pleno, se les paga un tanto. Y quiero decir que es un país súper, para eso sí que los admiro mucho. Y a nivel también, como he dicho, de Biblia y todo eso, es una gente que, bueno, hay de todo, como en botica, ¿verdad? Pero tiene una manera, por ejemplo, Lutero no es bienvenido en Suiza, ¿no? Tienen sus teólogos, tienen sus pastores, como Zwingler o otros, ahí no recuerdo, sí, que son ya más suizos y sí que combinan más filosofía y ciencia y fe, etc. Qué pasada. ¿Cuándo te marchas? Bueno, esto también las preguntas del millón. Yo en principio, yo creo que hasta junio estoy por aquí, espero. Si es que el médico me da de alta. Y claro, yo he venido aquí este año, he superado un cáncer de vejiga, pero tuve la suerte de cogerlo aparentemente, según me dice el urólogo, a tiempo, y no he tenido que recurrir a la quimio, sino más bien a la inmunoterapia. Y con la inmunoterapia, que son unos sueros directos dentro de la vejiga, cada 3 meses, una cosa así, durante 3 semanas, pues parece que bueno, he quedado limpio de culpa de momento. Y cuando el urólogo me diga, de momento usted está limpio de culpa, cuando limpio, ha superado, vamos, las células estas cancerosas, controles cada 6 meses X, después creo que me volvería a Suiza, sí. Porque digo, aquí pues, aunque tenga 78 años, ¿verdad? Aún creo que tengo algunos cartuchos para explotar. Seguro que un montón. O un poco de munición para explotar. Seguro que un montón. Y no quiero que se ve, con la humedad de Menorca se ve, la pólvora se humedezca y no funcione, ¿no? Ahí está. Manolo, un placer, de verdad. Gracias. Porque tú, Irma, tienes un talante de que ayudas a desnudar a la gente. Y nunca he trabajado en un salón de strippers, exactamente, pero me gusta desnudar a la gente. ¿Qué quieres que te diga? Es que si hablamos lo que tenemos que hablar, y eso me lo permite el estar jubilada, el no tener que estar trabajando ya para nadie, me permite el lujazo de no tener que preguntarle al jefe qué tengo que... Pero tampoco lo he hecho nunca, ojo.
Pero sí, voy a decir una cosa, ya que estamos en plan striptease. Me pasó con un presidente del Consell Insular que me venía con las preguntas hechas. Y le dije, ¿y esto qué es? Y dice, bueno, para que me preguntes y tal. Y digo, yo sí que me meto con su trabajo, tengo derecho, pero usted con el mío no. Y ese papel se fue a la papelera y el señor Huguet se tuvo... ¡Ay, que se me ha escapado! Hay muchos Huguets. Es que hay un montón y presidentes, no te digo. Manolo, gracias, de Gracias verdad. a ti, Irma. Un besote. Y bueno, si cuando me hagan, ¿cómo se dice? ¿Papá? No, Ah. papá no, papá quizás sí, pero papá. Bueno, pues papá también es un buen tema. La nota necrológica que seas tú que la redactes. Ah, ¿vale? Al igual tú te toca la mía. Que ha sido una gozada, Manolo. Espero que hasta pronto. Mutuamente. Venga.